precisamente, claro, estas formas de hacer tienen el porqué. La Iglesia se alegra de estar asociada con la actividad de esta ilustre organización, a la cual está confiada la responsabilidad de promover la paz y la buena voluntad en todo el mundo. Aquí ya no hay tapujos. La Iglesia se alegra de estar asociada con esta organización ilustre. Y cuando está asociada la Iglesia en algún sitio, pensad que no es una asociación sencillamente de, bueno, estamos con vosotros y ya está, sino que donde ellos están, ellos mandan. ¿Os dais cuenta a quién está sirviendo la ONU? ¿Avanzamos? Esto fue publicado también en el periódico El Mundo, el viaje más urgente para Benedicto XVI. Si ampliamos un poco, vamos a ver la siguiente. Cuando en la campaña electoral de 1928 un católico, Al Smith, se presentó ante la presidencia, los ataques más duros contra su candidatura vinieron de los sectores protestantes y el Ku Klux Klan. Han pasado los años y hoy 5 de los 9 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos son católicos. 6 de los precandidatos que comenzaron la carrera electoral de 2008 para la presidencia también. Y nadie se extraña de que el oponente más fuerte que tuvo George W. Bush en sus aspiraciones presidenciales fuera el católico John Kerry. De hecho, casi 70 millones de estadounidenses son católicos. ¿Recordáis que en una de las primeras conferencias hablamos incluso a qué grupo pertenecía John Kerry? Lo sacamos de un recorte de La Vanguardia, de un periódico serio, que también a su vez estaba extraído de un libro que se escribió con documentación plena, que demostraba que tanto Bush como Kerry pertenecían a la misma orden, Skull and Bones. Y teóricamente uno es católico y el otro no. Pero ya veis el peso de los católicos. Pero siempre hay algo que une, y es las sociedades secretas. Vamos a seguir viendo más. Al comprobar el lleno hasta la bandera del aula de plenos del Palacio de Vidrio de las Naciones Unidas, los 5 minutos de aplausos de los asistentes, 5 minutos de aplausos, y la repercusión del discurso de Benedicto XVI, nadie diría que hace unos años una serie de ONGs interesadas en el control de natalidad vía aborto desataran una campaña contra la Santa Sede para despojarle de su estatuto de observador permanente ante las Naciones Unidas. Antes era solo eso, observador permanente, antes. ¿Sigamos? En julio del 2004, la misma Asamblea General a la que Benedicto XVI acaba de dirigirse, aprobará por unanimidad una resolución que no solo confirmó, sino que reforzó la presencia de la Santa Sede en la ONU. Precisamente por ello, el inicio de su mensaje ha sido manifestar su estima por una organización que debe cada vez más ser un signo de unidad entre los estados e instrumento al servicio de toda la familia humana. Ya veis cómo ha cambiado el estatus del Vaticano en la ONU. En esos encuentros el Papa ha subrayado la necesidad de defender la verdad objetiva por encima de la fragmentación a que tiende la conciencia humana. Según me ha parecido entender, es la implícita idea de que cuando se vive en la verdad, se puede cambiar lo que en la historia parece inmutable. Ahora parece que en nuestra sociedad laica, que todo el mundo pasa, no quiere saber nada de religión, pues ya veis, lo que parece incambiable va a serlo, va a cambiar. De ahí su grito de alarma a los líderes cristianos de Nueva York. El laicismo radical arruina la verdad de la trascendencia, buscando siempre los puntos de unión en una sinagoga de la ciudad de los rascacielos. Ha subrayado con elegancia el hecho conmovedor de que Jesús, siendo joven, escuchó las palabras de la Escritura y rezó en un lugar como este, en una sinagoga. Fijaros cómo juegan en la unión, qué argumentos utilizan. Un momento interesante si se piensa que el Papa es, a su vez, la primera autoridad moral de la tierra. Ni lamas ni historias. El primero y único líder de la moral, ¿quién es? El Papa.
Al día siguiente celebraba el presidente un desayuno de oración con católicos y subrayó el privilegio que supuso para él poder conversar con el Santo Padre en el estudio oval. Desveló algo de la conversación al definir a Benedicto XVI como un líder valiente en la defensa de las verdades fundamentales. Pues ya vimos que las verdades fundamentales del papado no son las de la Biblia, precisamente, ¿verdad? Una síntesis del mensaje radical del Papa en Estados Unidos podría ser el que hace años Ratzinger dejaba por escrito en un libro, precisamente en referencia indirecta al gran país que acaba de abandonar. Apartarse de las grandes fuerzas morales y religiosas de la propia historia es el suicidio de una cultura. Casi nada. Está diciendo de que o se vuelve a la moral y la religión o todo va a terminar fatal, según ellos. ¿Y quién escribe esto? Rafael Navarro Valls, catedrático de la Universidad Complutense y autor del libro sobre el Vaticano y Estados Unidos, del poder y de la gloria. ¿Os suena, no? Navarro Valls. ¿No os suena de nada? Bueno, estaba vinculado a hablar públicamente, era el portavoz del Vaticano. Vaticano-ONU. Benedicto XVI destaca la labor de promoción de paz y justicia que hace la ONU. El Papa Benedicto XVI reconoció hoy la labor de promoción de paz y justicia que hace la ONU. Y si seguimos avanzando, vamos a parar precisamente a este trozo que está en rojo, pero yo quisiera leer un poco antes. En el último párrafo nos dice: tras destacar el énfasis que los debates internos del organismo están atribuyendo a la responsabilidad de proteger, el Papa subrayó que este concepto está siendo reconocido como la base moral de la tarea de los gobiernos, el proteger, y reconoció el papel que desempeña la ONU en el trabajo de vigilar cómo estos protegen a sus ciudadanos. Benedicto XVI concluyó sus palabras reiterando el apoyo de la Iglesia Católica y de la Santa Sede a la organización, a la ONU. Esta es la primera visita de un jefe de la Iglesia Católica a la ONU en 13 años. Otro 13. Casi nada. Y ahora no os perdáis lo que vais a ver. Despedida del Papa desde el estadio de los Yankees en Nueva York. ¿Sabéis? Es impresionante cuando uno empieza a estirar del hilo y se da cuenta que este estadio está vinculado a los jesuitas. Pero yo no quisiera que os perdierais lo que vais a presenciar ahora por nada de este mundo. ¿Veis? En esto que parece un desfile de moda sobre una plataforma, sobre una pasarela, no es tal, por supuesto. ¿Os dais cuenta de lo que aparece al lado? Vemos unas cosas como unas rayas, ¿no? Negras, amarillas, blancas. Ellos no lo pisan, ¿eh? Pasan alrededor, saludando toda la comitiva. Vamos a ver ahora. Esto es visto aéreamente. Suelo del estadio. Y fijaros en esto, inmensa representación del astro rey sobre un fondo oscuro, repartiendo sus 36 rayos. Si veis, son en blanco y en amarillo, sobre el fondo negro. Hay 36 rayos, que es 2 veces 18, que es otra forma de representar el 666. 6 más 6 más 6 potenciado al cuadrado. O también podría ser 6 por 6, 2 seises. Y su contorno era un perfecto hexágono, que es otra forma de representación del 6. Con lo cual ya tenemos, pues eso, los 3 seises, como hicieron en tiempos antiguos en escudos papales esculpidos. Os diré más, esto lo vamos a enseñar en la próxima conferencia del 666. Cómo utilizaron los hexágonos y las abejas para simbolizar el 6. La gente no se estaba dando cuenta y tenían bajo símbolos en ese estadio el 666. Es impresionante. Pero no termina todo aquí. Avancemos. ¿Veis lo que estaba en el centro de la imagen? En el centro de ese sol. Pues precisamente el sol, que ya hemos visto que es el símbolo de Lucifer, estaba el escudo del Vaticano, con lo cual, precisamente, queda claro quién le da el poder al papado. En el centro de Lucifer.
¿Qué día adora el Vaticano? El domingo, ¿no? El día del sol. ¿Y todas las culturas a quién adoran? Al sol.